La predicación en esta mañana puede ser al principio una predicación rara. Yo no sé si hay algún hermano o hermana que en el transcurso de toda su vida haya escuchado una predicación acerca de la ley del talión. No os asustéis, esta es la palabra de Dios. Vamos a hablar de ella sin de refilón, de lo que significa, de lo que es. No es una ley, como sabemos tiene mala prensa, podríamos decir hoy día, pero es una ley puesta por Dios para que el pueblo de Israel en este caso, pudiera acatarla. No había ningún referente, por lo tanto, este era el referente para el pueblo de Dios. Hoy en día nosotros tenemos un referente importante, ¿verdad? El referente es Jesús. El ejemplo de Jesús. Lo que hizo Jesús por ti y por mí y por tantas personas. Cuando andábamos por ahí, de cualquier manera, Él se fijó en ti. Y como a los discípulos en su día, te dijo, ven, ven a mí. Ven, ven, ven a mí. El texto que vamos a utilizar lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 39 al 42. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 39 al 42. Y dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Este es el texto que vamos a utilizar. Un texto en el cual nosotros deberíamos pensar más a menudo. Un texto que nos habla de cosas que tenemos que conocer y saber. Por eso, la ley del talión nos viene de lejos a nosotros. Es el pasado de una situación, como dije al principio, en la cual el pueblo de Israel tenía que cumplir conforme a lo que el Señor les había mandado. Por lo tanto, a nosotros nos puede parecer esto un poco difícil de comprender. Debemos hacer un esfuerzo grande para entender más allá de lo que nosotros entendemos y ver, a pesar de todo, cómo Dios, nuestro Señor, a través de su providencia y de su amor, suple las necesidades de su pueblo. Pero no solo las necesidades de Israel, sino las necesidades de la Iglesia hoy en día. Para Dios no hay tiempo. El tiempo de Dios, ¿cuál es el tiempo de Dios? Es un tiempo eterno, ¿verdad? Dios vive en su propia inmensidad. Dios no tiene tiempo. Por eso
La ley del talión va más allá de lo que a veces nosotros hemos entendido y hemos comprendido. Es una ley a cumplir, una ley que habla de algo importante en aquel tiempo, donde las personas que no tenían medios tenían que ser ayudadas por sus hermanos. Esta ley también habla de nosotros, habla del hombre convertido, de la mujer convertida. Y también habla, en aquel tiempo, del derecho a la venganza por parte de la persona ofendida. Parece, y repito nuevamente, parece palabras gordas, pero es que es así. Pero no la venganza del hombre contra el hombre, o de la mujer contra la mujer, sino la venganza es mía, dice el Señor. No la venganza de parte de la persona ofendida. Porque tales actitudes vengativas no reflejaron ni antes, ni reflejan ahora el propósito de Dios para tu vida y para mi vida y para la vida de la Iglesia y para la vida del pueblo de Dios. Antes, ahora y por venir. La ley mosaica, es cierto, exigía un daño, un castigo semejante al daño causado. Es decir, cuando tú hacías un daño, cuando hacías algo contra tu prójimo, ese daño tenía que ser vindicado. Pero tenía, al mismo tiempo, para recompensar el mal hecho a otros, tenían una ley. Una ley que no era injusta, según podemos, a veces pensamos que la ley del talión, bueno, no entendemos muy bien la ley, esta ley, ¿por qué Dios la hizo? La ley no era injusta. De tal manera que en esta nueva dispensación que vivimos nosotros, le fue imputada a Jesús nuestro Señor y Salvador. Tu pecado, mi pecado, fue imputado a Jesús en la cruz. Es algo que no tenemos que olvidar. A Él se le imputó la ley del talión de una manera radical. ¿Por qué? Porque el pecado, tu pecado, mi pecado, y toda la culpa que llevaba aparejada tal pecado, cayó sobre Jesucristo de Nazaret. Jesucristo hombre, porque el hombre que pecó tenía el hombre en mayúscula, Jesús, tenía que ponerse en el lugar de sus hermanos. La propia deidad nace en el vientre de María, no como un hombre vulgar y normal, no, porque Él era hombre de hombre verdadero. Pero al mismo tiempo, Jesús era Dios, de Dios verdadero, como decía Lutero. Dios, de Dios verdadero, hombre de hombre verdadero, porque solamente un hombre podría quitar ese pecado, pagar ese pecado. ¿Cómo pagaríamos nosotros ese pecado? ¿De qué manera podríamos llegarnos a Dios, tener la gracia de Dios en nuestras vidas y en la vida de los nuestros? ¿Cómo podríamos? Porque Dios no se arrepiente. Y Dios no olvida el pecado de nuestros primeros padres, sino que el segundo Adán, Jesús, paga el precio que nosotros no podíamos pagar. Por eso,
no solamente el pecado de sus discípulos, de una manera muy particular, quería expresarle, quería llevarles a sus corazones lo que iba a significar su sacrificio en la cruz del Calvario. No solamente porque fue abucheado, escupido y clavado en la cruz. Fue terrible, sí, fue terrible, porque estuvo igual que los malhechores, el rey de la vida. Bajó a los infiernos, dice el credo apostólico. ¿Qué más castigo podía recibir? Pero el castigo real, lo más fuerte, fue precisamente lo que a veces no leemos, lo que a veces no vemos nosotros, y la Escritura lo expresa de una manera fiel. Dios, abandonado de Dios. ¿Cómo es posible? Cristo abandonado de Dios. Él era en ese momento de la crucifixión hasta su muerte, Él era el hombre. Tú y yo. Éramos cada uno de aquellos, desde nuestros primeros padres hasta el último ser que viva en esta tierra. Hasta ese momento, hermano y hermana, llevará el peso del pecado en el tiempo y en el espacio, pero de una manera, en la cruz. El sacrificio de la cruz pudo ser, y nosotros a veces la gente llora mucho y lo hacen con honestidad, cuando ven las procesiones de un Cristo, un crucifijo, un Cristo ahí sangrante, se compadecen, lloran muchos. No podemos criticar tal cosa, tampoco vale para nada, pero hermano y hermana, lo peor que tuvo que soportar Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, no fueron los dolores humanos que le hicieron los romanos y los que le azotaron y los que le clavaron. Fue la ausencia de Dios. Allí era Cristo, hombre. Eras tú, era yo, repito nuevamente, era cada uno de nosotros que estábamos allí en la cruz del Calvario. Y que te estaba limpiando. Y te estaba sanando. Y te estaba buscando un lugar para Él, pero para ti, para que estuviera con Él por toda la eternidad. Porque ni nadie ni nada te podría apartar de ese amor, el amor de Dios en la figura de su propio Hijo, hombre. Hay un cambio cualitativo que no podemos comprender en la Trinidad, ¿verdad? En Dios, mejor dicho. Hombre, de hombre verdadero, un hombre como tú, puesto en tu lugar. Por eso, la ley del talión no era una ley injusta. En esta dispensación se le imputó a Jesús el pecado de sus discípulos y de nosotros, repito, y la culpa cayó sobre Él, no sobre ti, como hijo de Dios, no. ¿Por qué? Sobre Cristo. Porque nos amó con amor eterno. Antes que los mundos surgieran, ya te había amado, porque para Dios no hay tiempo. Nos amó en la eternidad, en su eternidad. Por eso hay un sabor legal en esta predicación. Por ejemplo,
El Señor nos enseña a través de su ministerio el ejemplo para que podamos comprender por qué cayó en la cruz, por qué se cayó. Fue un ejemplo cuando nos dice: si te recibe un golpe en la mejilla derecha, eso significaba un insulto serio que el pueblo de Israel castigaba con una fuerte multa. Pero a nadie se multó por pegarle a Jesús. Y dice para entender lo que estoy diciendo, el libro de Éxodo, capítulo 22, versículos 26 y 27. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando le clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy un Dios misericordioso. Palabra de Dios. Muchas veces vemos las leyes como algo restrictivo, ¿verdad? Pero las leyes, si no hubieran leyes, nosotros como ciudadanos, como personas, no sobreviviríamos. Tendríamos que ir con armas siempre por la calle, ¿verdad? Como el oeste, por hacer una ilustración. ¿Por qué? Porque el hombre natural es egoísta. Nosotros, cada uno de nosotros somos egoístas. Por eso, sin leyes sería prácticamente imposible la convivencia. No debemos ser negativos. Todo se reduce a no insistir en mis derechos. Yo tengo derechos, sino en comprender la circunstancia y los derechos de nuestro prójimo, no los nuestros, sino los de nuestro prójimo, porque si nosotros reconocemos el derecho del prójimo, otros reconocerán también el nuestro. Es la convivencia que no hay hoy en día. Guerras y guerras entre hermanos. Leemos el periódico o vemos la televisión y vemos sangre y sangre y sangre. Por eso dice la Escritura: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta. Es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando clamara a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Hay también esa ley del talión, amor. No podemos, muchos de nosotros ni tan siquiera han leído esa parte, y nos viene del mundo, precisamente, por películas y por tal, que la ley del talión es injusta. Injustos somos nosotros para los demás. Cuando se nos dice en la palabra que debemos resistir al malvado, se está refiriendo a aquellos que nos perjudican, que nos injurian o dicen falsas cosas sobre nosotros. No se nos pide en la palabra que reaccionemos a esas actitudes, ni mucho menos, sino que oremos. Pero yo os digo, dice la palabra, no resistáis al malvado. El versículo 39 del texto que estamos usando. Pero yo os digo, no resistáis al malvado. En estas palabras nuestro Señor nos está dando el principio que es muy importante en la vida de todo hijo de Dios para ir creciendo en la gracia de Dios, de cómo el amor responde. Hermano, hermana, el amor, tu amor hacia tus hermanos y hacia el mundo responde en cualquier situación que nos encontremos, por una razón muy sencilla. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y nosotros somos, o no, somos a imagen
de Dios. El Señor, pues, nos dice que resistamos a los que pretenden hacernos daño, que tengamos la paciencia de no hacerles mal por mal, sino que esperemos en el Señor. ¿Por qué? Porque lo importante es que nosotros vivamos como nuestro hermano Jesús. Si nos pegan, volverle, dice el Señor, la otra mejilla. El verdadero discípulo de Jesús no debe insistir en sus derechos. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Y continúa en este libro de Romanos 12, 17, 18. Pero yo os digo, no resistáis al malvado. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Palabra de Dios. Ese es el principio del amor. Hablamos mucho del amor los evangélicos, ¿verdad? Nos indica ese principio que uno debe controlar, que debemos controlar nuestras reacciones. Somos seres humanos, es cierto, ante la violencia, evitando el odio y manifestar siempre hasta donde se pueda un espíritu generoso. No debemos devolver, repito nuevamente, es importante, mal por mal. Tenemos sí que resistir el mal. No debemos guardar rencor. No podemos ponernos al mismo nivel que el mundo a causa del testimonio, para que aquellos que nos hieren no harán cosas como a Jesús le hicieron, pero harán cosas que nos ofenderán, que nos dañarán. Pues no, dice la Escritura, no podemos ponernos al mismo nivel. Si no han dado un tortazo, darle otro a ellos. No, ni mucho menos. Tenemos, hermano y hermana, que evitar el mal. Y ante todo, ante esas personas, perdonarle en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nos perdonó, lo hemos dicho. Por eso se nos manda la Escritura. No tenemos tiempo para ir buscando versículos. Se nos manda la Escritura a no guardar rencor. Eso es, hermano y hermana, victoria sobre victoria. No podemos ponernos al mismo nivel del mundo. ¿Cuántas veces en el transcurso del tiempo no hemos visto como hermanos en la fe, familia, hijos, padres, han tenido peleas enormes, incluso han llegado a las manos? ¿No? Esa actitud no es victoria, es derrota. Nosotros, por medio de Jesucristo nuestro Señor, tenemos victoria sobre victoria, porque Él limpió nuestras vidas en la cruz del Calvario. Y cada día que pecamos, cada día nos limpia. Porque el Espíritu de Dios está en la vida, dentro del creyente, y ahí hay una obra del Espíritu Santo limpiando nuestra sociedad, nuestra mentira y tantas cosas. Por eso no podemos ponernos al nivel del mundo, al mismo nivel que ellos. Tenemos
ante todo que evitar el mal y perdonar, y perdonar. Permitidme, ya estamos casi al final, permitidme, hermano y hermana, que insista. Es importante, muy importante, que nosotros resistamos al mal, porque en esa resistencia nosotros hacemos posible que huya de nosotros el maligno. No debemos guardar rencor. Más que no deber guardar rencor, es que no podemos guardar rencor. El versículo 40 de nuestro texto nos enseña la ley del amor. Un golpe en la mejilla es una injuria, como dice el versículo 40 de nuestro texto, una injuria causada en el cuerpo. La pérdida de una túnica en aquel tiempo, o cualquier pérdida que se haga en nuestros días, afecta a nuestros bienes. Por eso dice el Señor en el versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, o cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Recorrer una milla era, bueno, todos sabéis, algunos, eran 1478 metros, era un trecho largo, ¿eh? Por eso, cuando alguien intenta forzarnos a hacer lo que nosotros no queremos, porque pensamos que es una coacción, no solamente de llevar algo, sino cualquier cosa que tenga que ver con esto, es un agravio a nuestra propia libertad, ¿verdad? Tenemos que vencer el mal con el bien. Sin embargo, Jesús en alguna ocasión protestó cuando uno de los guardias le dio una bofetada. Y protestó. ¿Por qué? Pero no fue más allá. Él no devolvió el golpe. Sin embargo, él cayó. ¿Y para qué? Para darnos a entender a nosotros hoy, el día de hoy, en nuestro siglo, en nuestro tiempo, que debemos ser como Jesús. Esto nos lleva a la conclusión que los versículos en los que hemos leído del 39 al 40 muestran un ejemplo del sufrimiento y la soledad de nuestro Señor Jesucristo ante el sacrificio. Como Él, tenemos que aprender de Él. Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser generoso, mostrar amor ante el sufrimiento de los demás, es lo que Dios espera de ti y de mí, hermano y hermana. Repito, como hijos de Dios debemos ser generosos. Es importante que se nos quede esto clavado, no solamente en la mente que se va, sino en el corazón. Eso debe estar en el corazón. La generosidad, mostrar caridad al mundo ante el sufrimiento, no solamente de los de nuestro contexto de nuestra iglesia, que sí también, sino los sufrimientos de los demás. Yo me culpo porque a veces veo la televisión y veo esos niños cristianos siriacos, una iglesia que ha permanecido 2000 años, apostólica del tiempo de los apóstoles hasta nuestros días, y los están matando por cientos, sino miles. Y sí, lo veo, pero ni una oración por ellos.
el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios debemos ser generosos y mostrar caridad ante el sufrimiento de los demás. El ejemplo de Cristo nos ayuda a comprender y aceptar y hacer todo el bien que podamos a causa del testimonio del mundo. Cuando nos miren, cuando nos vean. En los años 60 íbamos con nuestras Biblias en el metro o por la calle y decían, estos son evangélicos. Tuvimos que dejarla ya a causa de los testigos de Jehová, pero sabían que éramos evangélicos. Por eso, el ejemplo de Cristo, repito, nos ayuda a comprender, a aceptar, a hacer todo el bien que podamos a causa del testimonio, repito, pero no solamente del testimonio, sino del amor que debemos tener en lo más profundo de nuestras vidas. Tal y como Jesús lo hizo con nosotros, tal y como el Padre lo hizo por ti y por mí, dando su propio Hijo para ser humillado, escarnecido, para pagar el pecado que nosotros no podíamos pagar. Por eso debemos estar dispuestos a ayudar a nuestro semejante y hacer todo el bien que nosotros podamos. Al que te pida, dale, dice la Escritura. Pero hay que hacerlo con discreción, hermano y hermana, no fomentando ni la vagancia ni el vicio. En la medida de nuestras posibilidades debemos aliviar las necesidades de la manera más eficaz posible. Debe haber en nosotros la misma disposición de nuestro Señor Jesús. Mucho mejor que todo esto. Dar un pescado es bueno, pero comprar una caña de pescar es mejor. Comprarle a ese hombre o esa mujer una caña de pescar es mejor, ¿verdad?, que darle un pescado, porque cuando coma necesitará otro pescado, una caña de pescar. Enseñarle a buscarse la vida honestamente. Y ya concluyendo, ante todo no hemos de olvidarnos que la misión de la Iglesia, la misión de nosotros aquí, no es solo escuchar el mensaje, no es solo orar, no solo es orar a Dios, que sí, es predicar y hacer discípulos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y en la medida de nuestras posibilidades, ayudar. El trato generoso por parte del creyente no depende si el necesitado lo merece o no. No depende de eso, depende solamente de las necesidades que tenga y de nuestra decisión y posibilidades. Así Dios nos ha tratado a nosotros, de esa misma manera, a ti y a mí, con amor y misericordia. Y acabo con un texto. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Deje el hombre impío sus caminos y se convierta a Dios. Ese debería ser nuestro interés principal ante el mundo que nos rodea, ante nuestra familia que no creen, hacia aquellos que amamos y queremos y aquellos que conocemos. Que el Señor te bendiga. Que el Señor nos bendiga a todos, que el Señor bendiga a esta iglesia aquí en Almuñeca, para que sea un testimonio vivo de lo que hemos dicho y que llene tu espíritu y mi espíritu de amor hacia nuestro hermano Jesús, hacia todos aquellos que como Él sufren y no tienen nada, no hay ilusiones, no hay nada más que por delante la muerte.
que el Señor tenga piedad de nosotros y nos ayude. Amén y amén. Vamos, para terminar, vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos en oración. Y ahora, hermanos, despidámonos en paz y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y por siempre. Amén.